Hola a todos, gracias por estar aquí. Nuevamente continuamos con la tercera parte de mi testimonio como canalizadora. Te recomiendo ver los dos anteriores videos donde cuento cómo inicié a canalizar. Y bueno, en este video vamos a hablar sobre cómo inicié una guerra espiritual, cómo me di cuenta que estaba en la nueva era y cómo ha sido este proceso de retiro de la nueva era. En el anterior video les estaba contando el proyecto de vida que tenía de hacer una escuela arcangélica, una gira por Barcelona, México, Madrid, con un manager que había canalizado y me propuso hacer una escuela en sus centros holísticos internacionales. Pues quién dejaría esto, ¿no? De servir, de poder ayudar, de hacer lo que me gusta, de conseguir nuevos amigos, conocer nueva gente, de crecer, de ganar dinero. Pues esto es solo una carnada que Satanás usa con sus espíritus engañadores para orquestar este tipo de relaciones con estos fines en común. Es una manera pues de descrestar a uno para hacer un gancho y digámoslo así para llevar una falsa enseñanza. Mi propósito siempre fue claro y fue servirle a Dios, a Jesucristo y estar aprobada para el Dios de verdad. Durante este tiempo, de esos 4 días donde estuve en oración, en ayuno, también me llegó la palabra de la idolatría es un culto de demonios. También sobre la segunda de Corintios 11:14, mmm, que también es un versículo que deja muy claro del engaño que hay detrás de no todo ángel es de Dios, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. En Gálatas 1, 8, 10 nos dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Tenemos el 9. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. También hay que entender que Dios nos da advertencias en diferentes versículos de la Biblia sobre la idolatría. Uno de ellos es Miqueas 5:13-15, donde dice: Destruiré en medio de ti tus esculturas y tus imágenes, y nunca más te inclinarás ante la obra de tus manos. Arrancaré de en medio de ti tus imágenes de acera y destruiré tus ciudades. Con ira y con furor me vengaré de las naciones que no obedecieron. Les comentaba que en ese momento se revela la verdad ante mis ojos cuando me da el versículo Juan 8:31-32 que dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este fue un versículo que me encantó porque ahí fue donde entendí que si yo no manejaba la palabra, que si yo no tenía unas bases sólidas de sus enseñanzas, pues probablemente no iba a poder decir o hacer la verdad. También me da la armadura de Dios, Efesios 6, 10, 18, que lo leímos en el anterior video, donde dice que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes.
En este momento, cuando recibo estos versículos, empiezo a hacer una oración muy fuerte para pedirle a Dios que me revele el camino a la verdad. Este camino que todos queremos, o por lo menos en mi caso, siempre le pedí a Dios por medio de la oración que me llevara a la verdad para poder entender todo lo que las personas dicen. Empecé a examinar mis propias creencias y sus orígenes. Empecé a hacer oración mucho más fuerte, mucho más poderosa, como mi comunicación diaria que ya venía trabajando. La lectura diaria de la Biblia debe ser nuestro alimento espiritual, debe ser nuestra prioridad, porque ese es el camino a la verdad, la reconciliación con Dios, el arrepentimiento de corazón. Yo empecé a cuestionar si lo que yo hacía era tradición de mis padres o de algún tipo de religión o creencia, o realmente yo estaba aplicando la Biblia. Y lo hice en 4 puntos fundamentales. Uno, empecé a cuestionar mis creencias, en qué he puesto mi fe, en qué he permitido llevarlo como una doctrina, como una enseñanza en mi vida. Dos, cuestionar mis ídolos. Yo tenía ídolo a la Santísima Virgen María, a San Benito, a los ángeles, a los arcángeles y a otro tipo de cosas que realmente me hizo cuestionar porque nunca me había preguntado ese tipo de cosas. El tercero punto es investigar todo tipo de creencia y su origen. Empecé a tener una investigación detallada de cada creencia de las que yo tenía para confrontarlo con qué dice la Biblia, con una comparación de mis creencias. Y es ahí donde la Biblia me ha dado respuestas a través del Espíritu Santo y del discernimiento, a través de pedirle, implorarle que me revele la verdad. Fui a un versículo, Gálatas 6:4-6 de Nueva Versión Internacional, que dice, cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien la enseña. Entendí que yo tenía que examinarme de manera responsable mi conducta y mis creencias para poder tener una instrucción y poder compartirla con los demás. Y en mi investigación encontré un concepto que nunca había escuchado. La nueva era, una moda peligrosa, es una mezcla, un conjunto de todas las creencias del mundo en una sola. Empecé a entender que lo que yo hacía realmente estaba fuera de contexto en los fundamentos cristianos, según la palabra de Dios, que es realmente la verdadera lámpara a mis pies y la luz en mis senderos, como lo dice el Salmo 119:105. Empecé a pedirle a Dios que me mostrara la verdad y ahí es cuando caigo en la información al momento de investigar mis creencias y mis ideologías y prácticas que estaba realizando como canalizadora, como practicante de algunas técnicas como la meditación y los chakras y bueno, otro tipo de enseñanzas que más adelante les voy a explicar. Empecé a investigar y caí en que el propósito de este movimiento sociocultural que impulsa a una nueva conciencia y a una nueva espiritualidad realmente es un mercado. Es un mercado espiritual. Es como tú llegar y
unir las creencias con las religiones, con las ideologías, con las prácticas y hacer una unificación. Y el mundo en general. Tenemos conceptos como la libertad de sexo, la libertad en la droga, en el alcohol, la libertad en los diferentes arqueotipos y pues la idolatría juega un papel fundamental en esto de la nueva era y todo por nuestra ignorancia. En ese momento entendí que según la investigación que yo estaba haciendo, se divide en 4 ramas. Este engaño de la nueva era, como lo he denominado, trata de exponer este tipo de creencias que aunque parecen algo sencillas, inocentes, detrás de esto se esconden muchas cosas ocultas. Vamos a explicar un poco cómo se dividieron estas 4 ramas. Una, el orientalismo, donde vienen las técnicas budistas, el hinduismo, el taoísmo, el sintoísmo, la energía mística, como la meditación, los chakras, entre otros. También encontramos el esoterismo como segunda rama, donde aparece el gnosticismo, el hermetismo, el teosofismo, el neopaganismo, donde dicen que solo los iluminados o los iniciados o todas las organizaciones ocultas te llevan al conocimiento, te llevan a la sabiduría o a la evolución espiritual. Tercera rama, la pseudociencia y medicina alternativa, que es todo lo psicoterapeuta, como por ejemplo la metafísica, entre otros. El ocultismo, tenemos la brujería, la adivinación, la magia, la astrología, el espiritismo, los poderes paranormales, el demonismo, entre otros. Entendí que este tipo de creencias y esta mezcla de estas 4 ramas nos llevan al relativismo, que significa que todo lleva a Dios, todo camino lleva a Dios. El panteísmo, que es Dios es todo. Dios está en la tierra, Dios está en el cielo, en la luna, en el perro, en todo. Sincretismo, y esa unión de esas dos, el relativismo y el panteísmo, nos lleva a un sincretismo, que es una conciliación de distintas doctrinas. Como resultado final tenemos unas herejías, que es yo agarro, yo quito, yo sustraigo para elegir algo nuevo, escoger a nuestra manera las creencias y finalmente llegar a una negociación de una doctrina cristiana. Algunas de ellas incluyen a Jesucristo como Salvador, otras no. Entendemos que este tipo de prácticas nos llevan a unas herejías, como por ejemplo la nueva era dice que el panteísmo, escogen el panteísmo en lugar de un Dios personal. Los hombres son endiosados en lugar de Dios único e irrepetible. La reencarnación es fundamental en este tipo de creencias en lugar de la resurrección. La inexistencia del bien y del mal en lugar de la moral. La omnipotencia de la mente humana en lugar de la omnipotencia de Dios, como los decretos y otro tipo de actividades. La sumisión a los astros y los poderes mágicos, en lugar del libre albedrío y la sumisión de la providencia divina. La negociación del pecado, en lugar de la redención por obra de Jesucristo. La meditación egocéntrica, en lugar de la oración que abre el corazón del hombre a Dios. El amor del hombre por el hombre mismo y no por amor a Dios. Los milagros obrados por cuenta propia en lugar de los causados por el poder de Dios. El endiosionamiento de la naturaleza y la tierra, como la madre tierra, más conocida como Gaia,
en lugar del respeto por la ecología. En fin, son diferentes técnicas, son diferentes creencias. La nueva era de paz y felicidad como construcción meramente humana y no como regalo de Dios a los hombres que lo aman y libremente le obedecen. Finalmente, sacaremos como conclusión de que todo lo que vamos a examinar que la nueva era, de nueva, no tiene nada en realidad. Es la vieja farsa mezclada del paganismo precristiano con fachadas cristianas. Se repite el antiguo y primer pecado de Adán y Eva en el paraíso, el cual a su vez era repetición del mismísimo pecado de Lucifer y sus ángeles rebeldes que quisieron ser dioses contra Dios. Si miramos Génesis 3, 2, 6, nueva versión internacional, dice lo siguiente. 2. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Y es lo mismo que está sucediendo en este momento. A través de esas prácticas, a través de todo este engaño, finalmente nos lleva a una conclusión de creernos como Dios y de poner nuestra fe en cosas meramente humanas, pero que detrás de todo esto hay un propósito que es apartarnos de la fe verdadera. Cuando yo descubrí esta información de todo lo que era la nueva era, yo empecé a hacer una oración muy fuerte sobre la verdad y sobre mi verdadero propósito. Yo en mi oración le pedí que me diera la armadura de Dios, entendí que Dios es mi vida, que tenía que tener el discernimiento a la palabra. Inicié un ayuno de 4 días con oración y con toda la fe de entender la verdad. En mi oración le pedí a Dios que solo quería servirle, que mi fe estaría puesta en Él, solo en Él, y que estaba seguro que Él estaba conmigo. Le pedí, si esto no hace parte de tu propósito, de este viaje, de ser canalizadora, de llevar este tipo de mensajes de los ángeles, yo tenía que tener la certeza que Él estaba conmigo de su mano siempre. Y empecé a hacer una oración muy profunda donde dije, renuncio a escuchar ningún ángel, ningún arcángel, renuncio a cualquier espíritu de tinieblas engañador que me siga controlando, porque yo soy hija de Dios y tengo la armadura de Dios, no tengo miedo. Si esto no pertenece a Dios, que se manifieste ahora mismo, en el nombre del Señor Jesucristo, como hija y heredera de Dios, por fe pido que mi Padre, Hijo y Espíritu Santo me revele la verdad, me proteja de cualquier ataque físico, mental, psicológico, que me proteja para confirmar si es esta propuesta su verdadero y único propósito. ¿Qué era realmente lo que me quería decir con este tipo de mensajes bíblicos? Porque mi deseo siempre ha sido servir a su palabra y a su poder y a su gloria. En ese momento cuestioné mis creencias, cuestioné todo a mi alrededor, mis maestros, las personas que me habían enseñado diferentes técnicas y bueno, entendí que la Biblia tiene la respuesta con toda la fe, con toda la disposición, empecé a seguir su palabra, su consejo, guiada por el Espíritu Santo y empecé a entender realmente
que no son ángeles de Dios al empezar a recibir un ataque, digamos, espiritual, donde se me manifestó un pavo real con muchos ojos, donde me empezó como a asustar. Yo inmediatamente pues obviamente sentí miedo, pero entendí que esto hacía parte de la manifestación donde me daba cuenta de que realmente esto no era de Dios. Empecé a tener pesadillas, sueños, mm, sombras, empecé a recibir ataques espirituales y mentales porque a través de la mente también eran como asustarme estas entidades. Y bueno, yo continué mi proceso donde la palabra de Dios nos advierte en Juan 41:3. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométalo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir. Quien tiene el Espíritu de Dios, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino el anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto ya está en el mundo. También me llevó a 2 de Timoteo 3:16 y 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En ese momento empecé a cuestionar todo este tema de la nueva era y todo este aprendizaje que yo recibí. Y llegué a el primer libro, que fue Una vida con ángeles, donde dice conecta con tu misión de vida de la mano de tus ángeles. Luego Tiempo de arcángeles, a una sola voz, la guía que siempre has buscado para contactar con lo divino, con Tanya Karam. Y empecé a hacer un estudio profundo de un curso de milagros, también la ley de atracción, también las enseñanzas de Chico Javier, de la doctora Doreen Virtue, del libro El Secreto, y bueno, de este tipo de lecturas que tuve durante el periodo en el cual estuve en la nueva era. Este engaño de las canalizaciones, de la comunicación, de la invocación a seres invisibles, de tinieblas, rinden culto, adoración e idolatría a entidades que se hacen pasar por ángeles de Dios, pero en realidad son ángeles caídos, son demonios y entidades malignas. Empecé a entender que estos seres son de tradiciones místicas judaicas, que son nombrados en el apócrifo del libro de Enoch, algunos de ellos. También empecé a cuestionar mi invocación a los ángeles y a las energías invisibles, también las enseñanzas de los 7 rayos diarios con poderes específicos por colores, misiones, días específicos. Se dice que Arcángel Miguel, Jofiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Uriel, Zadkiel, Azrael y un ángel que vamos a estudiar a fondo que es Metatrón, Sandalfón, Ariel. Este tipo de ángeles, solo 3 son nombrados en la Biblia, Miguel, Rafael y Gabriel. Los otros son tradiciones místicas, pero no significa pues que Arcángel Miguel no exista o que estos ángeles no hayan existido. Significa que se hacen pasar por ángeles de Dios, es decir, se hacen pasar por Arcángel Miguel que te da un día específico y bueno,
De eso vamos a hacer un video donde voy a profundizar más para no extenderme. Estas entidades son peligrosas porque nos llevan a enseñanzas como la adivinación por parte de las cartas, como tenemos acá en la ilustración. Están unas cartas hechas por Tanya Karam, la escritora de Una vida con los ángeles, y ella hace un tipo de adivinación donde los ángeles le dan visiones y por medio de las visiones ella da un mensaje para trabajar durante la semana. Bueno, este tipo de enseñanzas vamos a profundizar en otro programa que se llama canalización, pero quería explicarles un poco que al momento de cuestionarme y al momento de investigar un poco, entendí que este tipo de ángeles no son y no pertenecen a el canon bíblico. Dice la palabra de Dios que nos advierte, dice en Juan 8:44, dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. En ese momento entendí que la Biblia es clara y nos dice que es un mentiroso. También me llegó el versículo primero de Pedro 5, 8, 9, nueva versión internacional, dice lo siguiente. 8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y luego me llevó a Hebreos 5:14. Dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Estos versículos me orientan un poco de lo equivocada que estaba. Yo no sabía que estaba en la nueva era. No tenía ni idea que este movimiento existía y que estas falsas doctrinas te llevan y te impulsan a caer en ella. Realmente en ese momento cuando me vi envuelta en que yo había practicado varias técnicas de este movimiento pensando que eran de Dios, sentí mucho arrepentimiento, sentí mucha vergüenza con Dios, sentí culpabilidad, sentí mmm, mucha tristeza de haberle fallado a Dios. Lloré muchísimo, me arrodillé, le pedí perdón, sentí un arrepentimiento, se me quebró allá una parte de mi ser porque entendí que yo estaba llevando un mensaje falso a la humanidad, a todas las personas que me seguían, a todas las personas que habían puesto su confianza en mí y que poco a poco las estaba llevando a el espiritismo, al ocultismo, no con o sea, este video no tiene como propósito criticar ni cuestionar a nadie en específico. Mm, Trata de que cada persona se cuestione realmente si tú sigues las tradiciones familiares o religiosas, que te cuestiones cuál es la verdad. Yo siento que fui rescatada de la falsa espiritualidad, de hacer mantras, de hacer mudras, de hacer meditaciones, de hacer alineación de chakras, canalización, de creer en la reencarnación y bueno, otra cantidad de cosas en la que cuando me di cuenta fue como una telaraña en donde ya estaba muy envuelta. Eso tiene unos pasos. Tú empiezas creyendo en una mentira y esa mentira te lleva a otra y a otra y a otra
Afortunadamente, Dios me dio una palabra maravillosa que fue Ezequiel 13, 20, 21. Dice, por tanto así dice el Señor Omnipotente, estoy contra sus hechicerías con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros, pero yo los liberaré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. Empecé a cuestionarme, ¿pero cómo inicié una nueva era? ¿Qué me llevó a eso? ¿Qué me llevó a caer tan bajo para Dios? Ese tipo de creencias. Y empecé a encontrar algunos testimonios de muchas personas que han despertado de esta falsa espiritualidad. Empecé a identificarme con muchos de ellos y hice un cuadro donde hice más o menos lo que todas las personas decían. Y creo que todas estas razones son, si más que todas o alguna de ellas en específico, obviamente todas las vidas de las personas son diferentes, pero sí son estratégicas para caer en la nueva era. Y es, sin tener oraciones verdaderas, sinceras, con propósito, tener falta de fe, cuando realmente ante la adversidad no sentimos su poder ni su protección. Una razón importantísima, el tema de la idolatría. Hay mucha idolatría en el universo. Continuamos teniendo idolatrías y vamos a hacer un programa sobre cada cosa para que la persona se cuestione. Mi idea con todo esto no es convencer, es anunciar, es que la persona se cuestione sobre su verdadera fe y busque su verdad, pero una verdad basada en la escritura, una verdad con discernimiento, una verdad guiada por el Espíritu Santo. Por eso puse incredulidad, porque nosotros decimos que creemos cuando en realidad no tenemos una verdadera fe. Falta de sabiduría, estar en pecado, los vicios como la droga, el alcohol, etcétera, la falta de discernimiento, la falta de amor a Dios. También las crisis nos llevan a caer en la nueva era, cuando tenemos crisis mentales, psicológicos, crisis físico, donde nuestra autoestima se ve por el suelo, donde tenemos de pronto enfermedades, crisis espiritual, donde perdemos realmente el fundamento de nuestra fe, cuando estamos en depresión, como en mi caso, cuando tenemos duelo, cuando tenemos separación de pareja, crisis económicos, soledad, miedos, angustias, traumas, dolores muy profundos sin sanar, sin hacer un proceso. También una cosa que nos impulsa mucho la nueva era es el linaje familiar, nuestros arqueotipos y las creencias inculcadas por nuestros padres, las culturas, religiones o amistades que practiquen cualquiera de estas creencias. Las maldiciones generacionales, los abusos físicos, sexuales, mentales, dados por nuestros familiares y familias disfuncionales. Y todo esto basado en el desconocimiento de la palabra de Dios, apartarse de la enseñanza, de las instrucciones y las advertencias que la palabra nos da, perder la guía, la protección y dirección del Espíritu Santo, el desconocimiento de las advertencias de los engaños del enemigo es fundamental porque a nosotros no nos dicen este tipo de cosas y por eso es tan fácil caer en el engaño. En ese momento, cuando yo empiezo a analizar todo eso, empiezo a entender la condena a las profetisas que aparece en Ezequiel 13, 17, 23, donde dice, y ahora tú, hijo de hombre, enfréntate a esas mujeres de tu pueblo que profetizan según sus propios delirios, denúncialas. En ese momento entendí que es lo que yo pretendo hacer con estos videos,
que la persona empiece a cuestionar realmente todas las enseñanzas que reciben de sus maestros, de su pastor o de su padre en la parte de la Iglesia Católica. Y para eso Dios me dio esta palabra, donde dice Apocalipsis 22:15, nueva versión internacional. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Por eso es tan importante que tú desde tu corazón le pidas a Dios descubrir la verdad en todos los días, en todo momento, para que te dé ese discernimiento. También me dio esta palabra de Filipenses 3:19, dice, su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. En cambio, Hebreos 5:14 dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Ese discernimiento es muy importante. Luego, continuamos en Romanos 1:25. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Y acá nos hace énfasis en que nosotros cambiamos la verdad de Dios por servir a, a su creación, lo cual nos hace caer en la mentira. Si miramos en Jeremías 14:14 dice, el Señor me contestó, mentira es lo que están profetizando en mi nombre, esos profetas. Yo no les he enviado ni les he dado ninguna orden y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. En 2 de Timoteo 3:16-17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, que si otra persona viene a hablar otro tipo de enseñanza que no sea la palabra de Dios con discernimiento, se considera un falso profeta. Por eso, caemos en los riesgos de la nueva era. Los más comunes, las consecuencias más comunes de caer en este tipo de enseñanza puede afectarnos tanto física, mental como espiritualmente. Y una de ellas es la tristeza profunda, la desorientación física, experimentación de tiempo perdido, llorar desconsoladamente y sin motivo, el aislamiento de la familia, los cambios en el patrón del sueño, los cambios de personalidad como la bipolaridad, las ganas de no querer hacer nada, de no tener fuerza, las ganas de morir de pronto, puede pasar, hay testimonios donde nos cuentan varios de ellos, pueden tener ganas de estar en soledad absoluta, pueden sentir de pronto zumbidos en los oídos, pueden tener fuertes dolores de cabeza como la migraña, puede también, en algunos casos ya mucho más elevados, presentar marcas en el cuerpo como quemaduras, rasguños o moretones. ¿Cuál es la conclusión? Los ángeles obedecen a Dios. Los ángeles santos de Dios obedecen y responden a las órdenes de Dios. Los ángeles santos de Dios no responden a oraciones de personas ni a invocaciones de seres humanos. Los ángeles son además servidores de Dios que cumplen un propósito para la salvación de los hombres.
no están para complacer a los hombres en nuestros deseos, en nuestros sueños, caprichos, necesidades, emociones, tanto espirituales como materiales. El propósito de estas técnicas espirituales es engañar a la humanidad con adivinación y abominaciones para Dios, apartarnos de la sana doctrina, llevarnos en el camino equivocado, en el pecado, en la maldición y en la muerte eterna, trabajar para Satanás y sus ángeles caídos como voceros de sus engaños, crear herejías, sectarismo, maldiciones generacionales, paganismo, etc., perder la verdadera conexión con Dios, ofenderlo y provocar su castigo por soltar el libre albedrío. A través de la historia se han levantado falsas técnicas espirituales que se llevan practicando por generaciones en todas partes del mundo, como el hinduismo, el budismo, el gnosticismo, etc. Tengo un versículo hermoso que me regaló el Espíritu Santo, Proverbios 26:2 de la Reina Valera 1960. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si tú no pones tu fe en ese tipo de creencias, vas a poder liberarte y volar, vas a poder tener una relación verdadera con Dios. Yo te invito a que hagas el proceso que hice yo de cuestionar mis creencias para despertar de este engaño. Investigar en qué he puesto mi fe, en qué enseñanzas del hombre, en qué creencias religiosas, en qué tradiciones familiares, en qué enseñanzas que ofrecen una espiritualidad en los maestros modernos. Yo pensaba que Satanás nunca me iba a engañar, que Satanás nunca se iba a meter conmigo porque yo ni siquiera lo nombraba porque le tenía pavor y no conocía todo esto. Por eso empecé con la activación de cuarzos, con aceptar la comunicación paranormal entre dimensiones, entre espíritus, sin saber realmente qué había de fondo. También es muy importante cuestionar mis ídolos en el engaño, en qué he puesto mi fe, además de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues en mi caso lo tenía a las vírgenes, como la del Perpetuo Socorro, como la Milagrosa, la de Chinquinquirá, la de Guadalupe y otras tantas. Empecé a cuestionar las imágenes, empecé a cuestionar realmente el Papa, el Pontífice, los arcángeles, también la cábala, los chakras, la reencarnación, la mediunidad. Hice un estudio profundo de cada uno de ellos. También empecé a compararlo con qué dice la Biblia en cada uno de esos creencias. Si realmente compagina, si en la Biblia está toda la verdad y es el verdadero camino para llegar a Dios, tiene que ser nuestra prioridad conocerlo. Y empecé a tener una comparación de mis creencias con la palabra de Dios, qué dice la palabra de la Virgen y sus orígenes, quién la consagró a los santos, qué dice de la canalización o ser medium, qué dice de los ángeles y sus orígenes, quiénes son los mediadores ante Dios, cómo se comunican los ángeles, qué dice el Papa de la Iglesia, qué busca la Iglesia Católica, qué busca mis propias creencias, qué mensaje he dado al mundo. Fueron algunas de las preguntas que me hice. Investigar todas las creencias es un paso importantísimo. Investiga, investiga todo lo que tú creas. Yo hice una investigación de todo tipo de creencia y su origen, sobre las vírgenes, quién las consagró como virgen, por qué, dónde, cuándo, basado en qué. Empecé a investigar y a comparar todo tipo de enseñanza desde su origen. Yo empecé a recoger todo el material de lo que estudié.
Empecé a identificar las creencias y a clasificarlas como falso o verdadero. Empecé a cuestionarme por qué la Iglesia católica ve a María, a los santos y a los ángeles como intercesores ante Dios. ¿Por qué el Papa representa a Dios en la tierra? ¿Por qué es la madre de la Iglesia, eh, la Santísima Virgen María? ¿Por qué rinden culto de oración a las imágenes? ¿Por qué se bendicen los símbolos o amuletos de protección como eh, el escapulario y entre otros? ¿Por qué se le hacen oraciones y peticiones a personas fallecidas? ¿Por qué se dividen las deidades en favores para los creyentes? ¿Por qué hacen milagros y dan lo que quieren? Pues bueno, yo empecé a analizar el engaño y hice una comparación de mis creencias con la palabra de Dios. Uno, empecé a analizar las canalizaciones que yo realicé, los mensajes que yo entregué a las personas y la enseñanza que entregué a las personas que yo atendí. Empecé a cuestionar las enseñanzas, los cursos y talleres que yo realicé, como en la Escuela de Ángeles, cuando estudié terapeuta con ángeles, cuando empecé a estudiar la Cábala, cuando hice un curso de angelología internacional, cuando me hicieron a mí 3 canalizaciones, empecé a recoger el material que recibí en esas capacitaciones, donde me remitieron a libros canalizados, como un curso de milagros, los 72 nombres de Dios, la cábala hebrea, la maestría del ser, los 4 acuerdos, etc. Empecé también a coger los temas de cada uno de ellos, como los chakras, la llama trina, el tema de las vidas pasadas, el cuerpo astral, los círculos de sanación, etc. Revisé el origen y la enseñanza de cada arcángel que yo canalicé, todos estos espíritus que se hacían pasar por ángeles buenos, empecé a cuestionarlos y empecé a investigar y comparar este tipo de enseñanzas que esos ángeles me han dado a mí y a miles de personas como Tania Karam, como Chico Javier, como Ariana Tapia, Doreen Virtue y etcétera, porque son muchísimos que han escrito libros que tienen música, meditaciones, etcétera. Y empecé a tener una comparación de cada vida personal y espiritual entre canalizadores. Todos tienen cosas en común. La mayoría han escrito libros, tienen reconocimiento, hacen viajes, tienen grupos de enseñanzas como talleres, cursos, meditaciones. Todos de ellos, la mayoría, tienen tarot, oráculos y remiten también a los libros entre colegas. La mayoría llevan años de experiencia, como mínimo 10 años, les ha dado fama, dinero, las personas son simpáticas, son cariñosas, son de servicio, tienen un carisma, se sienten fascinación y las siguen sin cuestionar sus enseñanzas. Luego de comparar todo este panorama y todo este análisis, concluyo que todo está mezclado con cristianismo, un mercado de creencias abominables para Dios que tergiversan y contradicen su palabra, mezclan las diferentes doctrinas como orientalismo, esoterismo, pseudociencia, medicina alternativa y ocultismo. Yo realmente, mm, para terminar, mm, digo que la adoración de los dioses paganos, de imágenes y de ídolos desde la antigua Babilonia hasta nuestros días, como rendirle cualquier forma de culto y adoración a estos dioses paganos y celebrar las fiestas y tradiciones paganas que se han establecido en sus nombres desde la antigüedad hasta el día de hoy, es idolatría y es abominación para Dios. Si analizamos cada uno de ellos, entenderíamos cuál es el engaño.
yo te invito a que te cuestiones realmente en qué estás poniendo tu fe. Si tú caes en este abismo de la nueva era, hay que salir de él y tú pídele en oración a Dios que te lleve a la verdad, que te guíe en todo tu camino para que poco a poco puedas descubrir como lo hice yo. Mi testimonio es básicamente cuestionar, cuestionar y cuestionar. Y es la invitación que yo te hago. Más que otro tipo de ideas y críticas o juicios a los demás, yo realmente pienso que la verdadera fe de Dios está en su palabra. Y todo esto que yo viví y todo esto por lo que yo he tenido que pasar en mi vida ha sido básicamente para que yo descubra que detrás de todo esto está un engaño muy grande, tanto a la religión como desafortunadamente nuestras familias nos lo han inculcado porque sus familias y ha pasado de generación en generación. Por eso te invito a que tú tengas en cuenta que en tu espiritualidad no importa la tradición, importa la convicción que tú tienes, el amor que tú tienes hacia Dios. Y acá termina la tercera parte. Vamos a empezar a hacer todo toda esta investigación a donde me llevó, de tema por tema específicamente. Entonces no te pierdas los próximos videos. Coloca tu campanita para que se activen los videos cuando los subamos a nuestra red. Espero que mi testimonio te haya puesto a cuestionarte algunas cosas y espero que Dios te bendiga, que te acompañe, que te guíe y que el Espíritu Santo te lleve a la verdad. Mil bendiciones y que la gracia de Dios esté siempre con nosotros. Que tengan una buena tarde. Los quiero mucho. Un beso y gracias por estar aquí.